y bueno, y se entiende, ¿no? Son nuevos y toda la onda. Incluso, bueno, hubo un caso de un compañero, este, que sí, muy frustrado, me estuvo marcando toda la noche y al final hicimos el análisis y le digo, mira, si haces holding de aquí a fin de mes, tú vas a estar, feliz de la vida, le digo. Y incluso le dije, ¿sabes qué? Apaga tu celular y vete a pasear, ponte a ver Netflix. Le digo, y confía en mí, confía en el mercado. Y ya el viernes me habló bien feliz que había ganado $3,500 porque simple y sencillamente dejó la gráfica en paz. Y es lo que le digo, mira, por mucho que uno haga un análisis, el mercado al final va a terminar haciendo lo que quiera, ¿sí? Sin embargo, bueno, sí es en el mismo link, con el mismo link. Sin embargo, sí estoy grabando la clase por ahí, a ver, estoy grabando. Y les digo, al final de cuentas, cuando uno aprende esto básico, uno ya tiene sobre todo más seguridad en lo que hace. Segundo, uno tiene también una idea más clara de qué cosa va a pasar a futuro. Ok, y bueno, ahorita no vamos a ver ninguna criptomoneda. Quiero que veamos, para aprovechar el momento, quiero que veamos la gráfica de MetaTrader 4 así se puede abrir, con el índice dólar, ¿sí? Porque, pues, yo creo que se ha hablado mucho del onda o del índice dólar, del dólar americano, pero realmente yo creo que ustedes nunca lo han visto como tal, o sea, la gráfica de... estoy intentando abrir el MetaTrader, a ver. Mm, mm, mm. ¿Dónde está MetaTrader? Acá está. Ah, perfecto, ya abrió. Ok. Ahorita les voy a compartir la pantalla. Bueno, aquí tenemos el MetaTrader 4, mi cuenta real. Vamos a ver. Aquí tenemos el índice dólar. Y vamos a quitar los indicadores. Ahorita agrego a los demás que se están. Es que no quiero que nada nos estorbe ahorita. La pura gráfica. Ok, un minuto. Vamos a ver. Esta es la gráfica del índice de dólar. ¿Sí? Para muchos, esto es la moneda hegemónica, ¿no? Y por hegemónico, pues la moneda más fuerte actualmente, supuestamente. Pero pues aquí estamos viendo que no es cierto. Incluso ha estado bajando y seguirá bajando. Sí. Voy a ver si realmente ya se está compartiendo. Perfecto. Y bueno, aquí tenemos la gráfica. Vemos, como les dije, muchas veces nos estresamos porque vemos algo bajar en gráficos de 1 minuto, ¿sí? 5 minutos, 15 minutos, ¿no? Y muchos dicen, oye, Leo, es que ya bajó un montón, mira. Y me mandan su gráfica, ¿no? Y dices tú, ay, no, es que mira, bajó tanto eso, ¿no? Gráfico de 15 minutos. Pero te vas al gráfico diario y dices, pues no. Gráfico H4, pues bajó nada más esto, ¿sí? Y yo creo que esa es una de las cosas en la que todos los chicos novatos, muchas veces
pues no saben, ¿no? Empiezan a ver los gráficos y se quedan en las temporalidades, 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, pero realmente no se ponen a ver más allá. Y sobre todo con el Bitcoin, la mirada tiene que ser siempre en gráfico de un día. ¿Por qué? Porque en gráfico de un día es donde tú realmente vas a ver el desarrollo, ¿sí? Y ya vimos estructuras de mercado, ¿sí? La estructura, y yo creo que es un tema en el cual la mejor forma de desarrollar la vista y decir esto está subiendo y va a seguir subiendo, es que nos pongamos así, hacer nuestro conteíto, ¿sí? Ok, ya vemos esto, va bajando, va subiendo, etcétera, ¿no? Y aquí lo podemos ver. Aquí vean, la estructura bajista, vino bajando. Vean cómo al final hizo un movimiento agresivo, muy fuerte, y sé que es fuerte por esa vela grandísima, pero ya después empezó a hacer máximos más altos, ¿sí? Y si se dan cuenta, el precio ya rompió esa estructura, ¿sí? Pero exactamente en cuál de todos estos movimientos hizo el cambio de estructura, en aquí. Vean, este es el máximo, rompió este máximo, ya no alcanzó el mínimo anterior, sino que se quedó muy arriba de ese mínimo, sí, de ese mínimo. Ese es el fake out. Fake out. A ver, esa palabra no la había conocido. Creo que, bueno, yo conozco esto como un market shift. Se le conoce market shift a ese movimiento en el cual el precio rompe esa estructura que se venía dando y empieza a hacer todo lo contrario. En este caso, venimos de una tendencia bajista, rompió al alza, hizo un mínimo más alto, un máximo más alto, y ahorita se está dirigiendo hacia un máximo más alto, ¿sí? Y ahí es donde vamos cuando te hace la finta, ok, un fake breakout, sí, un falso rompimiento, en español un falso rompimiento se da mucho. De hecho, el falso rompimiento lo que es una manipulación, ¿sí? Y esas manipulaciones a veces no se engañan, ¿sí? Y lo vamos a ver incluso cómo a veces las medias móviles vienen cayendo presas de esos falsos rompimientos, ¿sí? Por eso es que yo desarrollé, o bueno, no desarrollé, sino que tengo una forma de identificar cuando de verdad el precio hace un cambio de estructura, ¿sí? Y lo dividí en 4 pasos, ¿sí? El primer paso sería el mínimo más bajo, aquí, 1. Segundo paso vendría siendo ese movimiento que rompió los mínimos anteriores, los máximos más, bajos anteriores, ¿sí? Que viene siendo este. Este es el máximo anterior. Vino el precio con toda la fuerza del mundo, ¡pum! Rompió esa estructura y ahora vino y hizo un mínimo que no llegó, no superó, no llegó, ni siquiera igualó al mínimo anterior, ¿sí? Ok, a esto yo hago así un conteo, literal. A ver, espero no revolverlos. 1, vendría haciendo movimiento 1, movimiento 2, a ver acá, 1, 2, 3 y 4, ¿sí?
como decía Coste, y qué bueno que lo mencionó, a veces, ajá, exacto, sí, como cuando estamos en ese jueguito de conecta los puntos, sí. Venimos, estamos haciendo nuestro análisis y vemos que de repente el día 3 de mayo a las 5 horas GMT, el precio rompió ese mínimo más alto, ¿sí? Y ahí sería un indicio de market shift, ¿sí? Y decimos, bueno, vamos a ver, ya lo rompió. Ahora esperamos y decimos, bueno, si es un fake out, como lo dice Coste, lo único que va a pasar es que el precio va a hacer ese movimiento, pero va a volver a ser un mínimo más bajo, ¿sí? Sin embargo, en este momento vemos que no lo hizo. Ya no hizo un mínimo más bajo, sino que al contrario, hizo un mínimo más alto que el anterior, que es este. Ok, y ya vemos este movimiento, hizo un reversal hacia el alza, ¿sí? Si vemos que se hace un máximo más alto que supera este, indudablemente ya estamos en una tendencia alcista. Sí, esa para mí es la forma más práctica de identificar cuando una tendencia nueva es creada, ¿sí? Y va a continuar, ¿sí? ¿Hasta qué momento? Hasta que pase todo lo contrario, ¿ok? Cuando pasa todo lo contrario, aquí lo vamos a ver, y estamos en el índice dólar, ¿sí? Miren, vinieron 30 de marzo, vean cómo el precio llegó, ¿ok? Hizo un máximo. A este máximo se le va a conocer como ATH. ATH, disculpen mi letra. Bueno, es que estoy básicamente con el lapicerito este. Comenta que hay que observar el volumen. Bueno, sí, de hecho, bueno, en Wyckoff, se observa el volumen, pero para ejemplos prácticos, eso se va a ver ya más adelantillo. Ahorita me interesa más o menos que veamos nada más las velas, ¿sí? Y como les digo, se forma la TH, ¿ok? Venimos previamente de una estructura alcista. Aquí vemos la escalerita. Y vemos que de repente el precio, pues hace su bajada, ¿no? Y dice uno, bueno, esta bajada pues está dentro de lo normal, etcétera, no pasó nada. Pero ya luego vemos que el precio ya no alcanzó, ya no superó el máximo anterior, ¿sí? Que vendría siendo este, sino que se quedó más abajo y se fue a la baja, ¿sí? Y decimos, bueno, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar? Y este es el mínimo anterior. Vemos que lo rompe, ¡pum! Y decimos, caray, ya me dio un indicio, dos indicios, ok, ¿ahora qué va a pasar? Y decimos, bueno, vemos el precio y que ya no llegó, ya no superó al máximo anterior, ni siquiera lo igualó. Y ya, no, pues ya aquí ya me está dando más pistas, ¿no? Ya finalmente cuando vemos que rompe ese mínimo que tenemos aquí identificado como B, ya es que decimos, ¿saben qué? Esto ya se convirtió en tendencia bajista, ¿sí? Y quiero que observen algo, dense cuenta que Bitcoin nos ha estado haciendo una estructura muy parecida a esta, ¿sí? Dense cuenta que cada día ha estado perdiendo fuerza y en cualquier momento nos da la sorpresa, ¿sí? Pero muchas veces, ¿cuánto tiempo puede haber entre cada máximo y observar? Eso va a depender de la fractalidad, ¿sí? En este momento estamos en gráficos de 1 hora, pero en 5 minutos, pues se ve lo mismo, pero depende a cada tiempo y eso es lo que conocemos como fractalidad. Mañana voy a hablar muchísimo de la fractalidad y de la teoría del caos, ¿sí? De hecho, y por eso les pasé esos videos, porque hay incluso un tratado de caos
y orden en los mercados financieros, porque es un tema que a muchísimos físicos les llama mucho la atención cómo los mercados financieros responden a muchísimas cosas como los números Fibonacci, como ciclos, etcétera, ¿no? Incluso el número áureo. Y les llama la atención cómo el efecto mariposa encaja perfectamente en los mercados financieros. Y hay tratados. Hay un indicador que se llama Bill Williams. De hecho, aquí los vemos. Miren, indicador Bill Williams. Y hay un montón de indicadores. Bueno, pues ese señor es un super trader y él fue el de los que desarrolló esa teoría de caos y orden. Y en esa teoría dentro del caos y orden nos da la fractalidad, pero también gracias al caos y el orden, los mercados financieros son lo que son, ¿sí? Si se dan cuenta, y esto es una anécdota personal, yo antes veía todo esto y cuando empezaba a operar, que les digo, yo operaba a como Dios me daba a entender, yo decía, esto es un caos, ¿sí? Incluso los mensajes, ¿no? De que se recomienda discreción porque esto es de alta volatilidad, puedes perderlos todos, ¿sí? Pero al pasar los años, porque pues ya llevo varios años en esto, me di cuenta de que sí hay caos, pero también hay un orden perfecto, ¿sí? Y gracias a ese orden es que yo puedo ser rentable, ¿sí? Dense cuenta cómo algo que estamos viendo en un gráfico se está repitiendo en este otro, ¿sí? Vean cómo las estructuras no cambian, ¿sí? Ninguna estructura es igual a otra, pero cuando desarrollas el ojo, desarrollas la vista, ves esto como si estuvieras como un músico de una partitura, ¿sí? Y se los digo con confianza porque yo estudié 10 años música. Y al principio dices, su máquina, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Y ya después de un tiempo agarras y ves la partitura y como si nada, ya ni siquiera tienes que ver las teclas del piano, sino que las tocas así. Y eso pasa gracias a la práctica, al ensayo y el error, ¿sí? Por eso mi intención del grupo ese de que participemos, que nos equivoquemos, que estemos jugando básicamente, porque créanme que eso les va a ayudar, así como yo ahorita puedo agarrar una gráfica y muchos me han visto hacer análisis en vivo y en 5 minutos te hago un super análisis. Ya ni siquiera lo pienso, gracias a Dios. Pero es por eso, por la gráfica y todo, y como les digo, entre más tiempo tengan en esto, entre más ganas le echen, más fácil va a ser el trading para ustedes. Ahorita les di una clave que es la estructura de mercado y les digo, los 4 pasos para identificar vendría siendo 1, 2, 3, 4. Ya en el quinto paso, ya incluso hasta puedes meter una operación a la baja que se abra aquí y ya ganaste. Y si la dejas mucho tiempo, pues estás tú ya del otro lado. Inclusive se pudiera hacer trading nada más haciendo eso, las puras estructuras. Y para agregarle leña al fuego, vamos a hacer un análisis bueno, ya vimos mucho Bitcoin, vamos a ver Ethereum, $3,252, chavos. Como les digo, ya vimos la gráfica de dominancia, ya vemos por qué está pasando, ¿sí? Ya sabemos de la semana pasada que el sistema DeFi y la mayoría de los tokens están alejadísimos. Digo, la mayoría de los tokens están desarrollados sobre la blockchain de Ethereum, ¿sí? Todo eso es lo que está contribuyendo a que Ethereum haga lo que haga. Y se los dice alguien que compró en 1000, holdeó hasta los $200 y no ha vendido, que soy yo. Y eso, sí. Vean, aquí hay un ejemplo, y esto de la lectura
de estructuras les va a ayudar mucho. Por ejemplo, aquí estas son las, ya vimos casos fáciles donde cualquiera puede identificar una estructura. Pero por ejemplo aquí, vean cómo está esto, ¿sí? No tiene una dirección fija y es ahí donde reconocemos que el precio está enrangado, ¿sí? Vean el rango, ¿sí? Y aquí es donde les digo, aquí aplica ese conteo de estructura. Vean cómo rompió a la baja, volvió a hacer su pullback y yo incluso pude haber metido una operación aquí y le ganaba todo esto, ¿sí? Y ahí se empezó a hacer tendencia alcista, ¿sí? Pero esto es lo padre, que practiquen esta lectura porque les digo, y otra vez va el ejemplo, un poquito más atrás. Estructura alcista, mínimos y máximos más altos. Y ahí de ahí el precio empezó a hacer un rango, pero ya como nosotros tenemos definido esos mínimos, vemos que los rompió y los rompió con fuerza. Aquí, a ver, lo voy a volver a hacer. Rompió con fuerza aquí y ya vemos cómo se pudo haber hecho. Aquí inclusive se pudo haber hecho una buena operación. Ahí usando eso de ese soporte y vean cómo se pudo haber ganado. Se pudo haber usado un Fibonacci y ¡pum! Habríamos, ya luego vamos a ver Fibonacci, abríamos aquí, cerrábamos acá. Y una ganancia perfecta, ¿sí? Y bueno, necesito saber si me están entendiendo porque pues todo está padre, pero quiero saber si realmente hay alguien con alguna duda para aclararla. Ok, bueno, voy a dar un medio minuto más. Bueno, igual y les voy a mandar más ejemplos de esto, ¿sí? Y bueno, ok, estructura de mercado. Ya un último ejemplo, como les decía, bueno, Leo, buenas noches. Una sí, pregunta. ajá. Sí, sí, ¿cuál es? Ahí está. Uy, papá. Miren, por ejemplo, aquí, Este, ¿sí? sí, sí entendí lo de los picos bajistas y lo de que el mercado es fractal, ¿no? Pero una pregunta así, nosotros podemos saber cómo, o sea, predecir el mercado por otras partes. Sí, 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 bastante. Eso se va a ir viendo poco a poco, pero básicamente bueno, como les digo, para aprender a predecir el mercado, de hecho ya tengo aquí un alumno, ya tiene un poquito más de tiempo conmigo, Jonathan, y se lo he dicho, para aprender a predecir el mercado es como, imagínense que están leyendo un libro, ¿no? Y ustedes ya cuando vas a medio libro, pues ya más o menos te vas haciendo una idea de lo que va a ser el final, ¿no? Y yo veo el análisis técnico como eso. No podemos predecir con exactitud, así con un 100% de exactitud lo que va a pasar, pero sí podemos desarrollar técnicas de análisis con las cuales puedes tener un 80% de aciertos, incluso hasta un 90%, ¿sí? Pero nunca un 100%. Y eso es lo difícil del análisis técnico. Y es ahí donde se integran muchísimos elementos, estructura de mercado, indicadores, fractalidad, Fibonacci, lectura de patrones, ¿sí? Porque si se dan cuenta, bueno, el primer patrón, los primeros tres patrones que aprendimos son estos de estructura alcista, bajista y rango, ¿sí? Y esos son parte de la acción del precio. La acción del precio no es más que
aprender a leer esos movimientos para saber qué es lo que va a pasar. Y aquí va una analogía muy importante. No sé si han visto, por ejemplo, Dragon Ball, o algún anime de peleas. Y se da mucho de que nunca faltan esos animes de pelea algún personaje que lee los movimientos de su oponente y es tan pro ese personaje que termina no adivinando, sino termina leyendo tan bien esos movimientos que termina prediciendo lo que va a hacer su oponente y le dicen, oye, pero ¿cómo sabes lo que voy a hacer? Y dice, bueno, es que tú peleas así y así y así. Y eso es lo que es el análisis técnico. Llega un punto en el que tú analizas tanto que dices, ah, va a pasar esto, ¿sí? Pero les digo, para saber, entre más detallado es un análisis, más exactitud vas a tener, ¿sí? Y sí, se puede predecir de muchas formas. La primera que les enseñé la semana pasada con el análisis fundamental. Ahorita, esta semana vamos a ver pura gráfica porque a través del análisis técnico vamos a desarrollar eso. Como les digo, la estructura de mercado es una forma de ir conociendo. ¿Por qué? Porque si algo, como les dije, si algo va subiendo, y el ejemplo de la escalerita, se va a mantener subiendo hasta que baje. Por ejemplo, aquí en Ethereum vemos la estructura que se ha mantenido al alza, al alza, al alza, al alza. ¿Sí? Y ahora bien, dejar claro esto. Si la estructura está alcista y tú ves que que no rompe esa estructura, quiere decir que todavía seguimos en una corrección. Y aquí, por ejemplo, lo vamos a ver con Ethereum. Vemos que ahorita hizo un máximo más alto y que está dando señales de que el precio se va a ir a la baja, ¿sí? Pero tú dices, y aquí es donde quiero que ya empiece el cambio ese de chip. Ok, esta bajada, ¿de qué es? Es una bajada para corregir el precio. Si es una bajada para corregir el precio, ¿qué quiere decir? Que el precio no se va a ir más allá de este rango, de este mínimo, ¿sí? Si vemos que el precio baja y sigue bajando más allá del mínimo, ya iríamos pensando en que ya no es solo una bajada, sino que ya es un cambio de estructura, ¿sí? Y eso se llama diferente, eso ya vendría siendo una tendencia bajista, ¿sí? Pero también se pudiera dar, porque mucha gente que habla del famoso desplome, ¿no? Pero miren, el desplome, se los voy a poner, hubo el día que yo inicié todo esto del trading, quedó grabado en la historia, porque de verdad, me voy a gráfico semanal y aquí no, ese no es, 2020, aquí está, ay, sí, ya lo vi. Y ese día yo empecé como trader, aquí cuando el Brexit, aquí, sí, 12 de junio, fíjense, ese día empecé yo en el trading, 12 de junio, y miren, eso sí fue un desplome. Vean cómo el precio tuvo, esto es gráfico diario, ¿sí? Cómo tuvo una caída de 1871 pips, ¿sí? Cuando lo general de un movimiento de un rango diario no pasa de 100 pips en lo que es la libra esterlina. Y vean toda la cantidad de pips que se hicieron. Eso sí es un desplome. Y todavía siguió bajando, ¿sí? Aquí en porcentajes, bueno, aquí no tengo forma de medirlo, pero les digo, estas son velas de un día de trading, ¿sí? Cada una representa un día. Y para mover una vela
de una vela normal, se necesitan más de $2 millones para mover un solo pip. O sea que para mover una vela diaria se necesitan decenas de millones de dólares. En este caso, decenas de millones de libras. Entonces, imagínense el mundo de dinero que movió nada más la vela de un solo día, ¿sí? Y eso es un verdadero desplome. Otro desplome conocido es el que sucedió en el eurofranco. Y les digo porque eso sí es un desplome. Y es muy, muy diferente. Los desplomes no te dan ni siquiera tiempo de actuar. Por eso es importante siempre tener tu stop loss. A ver, está más abajo. Eurofranco. De hecho, tengo un conocido trader que hasta salió en los récords Guinness porque aprovechó esa bajada. Pero fue algo de pura suerte. Él mismo lo reconoce como pura suerte. A ver, Eurofranco, aquí estás. Fue en el 2013 aproximadamente. Ah, acá estabas, chico. Aquí está. Es esta bajada del 2014. Bueno, fue empezando el año. Terminando 2013, empezando 2014. Miren, una sola vela que se produjo en 2 días aproximadamente. Aquí cada vela representa una semana, pero en sí esa semana lo que produjo esta bajada se produjo en 2 días. Y miren, 22,000 pips, más de 22,000 pips. Ok, esto es lo que se conoce como un verdadero desplome, ¿sí? Y si ustedes se han dado cuenta en Bitcoin, analícenlo, nunca ha sucedido esto, ¿sí? Y miren todo el tiempo que tardó. En una semana se produjo eso, pero miren cuántas semanas tardó para volver el precio al lugar en el que estaba. 168 semanas, ¿sí? Y eso es la diferencia entre cambio de tendencia, corrección y desplome, ¿sí? Por eso quiero que ya a partir de ahora, si ven en gráfico de 15 minutos una bajada potente, pues no es, no es ni cambio de tendencia, ni cambio de, bueno, cambio de tendencia a menos que rompiera un rango, como aquí. Aquí sí hubo un rompimiento de rango, miren. Ahí sí lo hubo. Pero hasta que no rompa el rango y nada más vino y hizo, por ejemplo, esta subida y dijeron, ah, miren, hizo esto. Ya se desplomó, ya Bitcoin me dejó pobre, adiós, o nos vamos a esperar 4 años, en fin. He visto tantas publicaciones de un movimiento de 15 minutos, pero finalmente ustedes no se van a asustar hasta que rompa este rango y empiece a ser máximos y mínimos más bajos, ¿sí? Mientras tanto, ustedes pueden estar seguros. Y una pregunta que me hicieron precisamente hoy era cómo saber cuándo yo voy a tomar ganancias, ¿sí? Y regresamos aquí al gráfico de Ethereum y veamos, miren, sabiendo que las estructuras de mercado se rompen al romper mínimos más bajos y al crearse máximos más bajos, se produce una nueva tendencia a la baja. Pues ya sabiendo eso, tenemos en cuenta que mi stop loss y mi toma de ganancias va a estar aquí, ahí donde puse esa línea azul, ¿ok? Y mientras el precio no vaya más abajo de esto, yo puedo seguir pensando en que el precio va subiendo o puedo seguir pensando en compras. Ya si el precio rompió y empieza a hacer movimientos a la baja, entonces yo pienso ya en ya sea holdear a largo plazo o ya sea de que voy a irme a hacer staking o me voy a
a esperar a buscar un nivel muchísimo más abajo, ¿no? Una corrección de un 70%, un 80%, es viable dentro de este rango de precios, ¿ok? Tan es así que por eso existen los Fibonaccis, aquí los vemos, pero ya por ejemplo, abajo de ese 100% de Fibonacci, ya es muy probable que sucedan dos cosas. O una manipulación, que es la que dijo Coste. De hecho, si se dan cuenta, aquí tengo SH y EXTSH, que quiere decir que en esos rangos, en esos niveles, el nivel 110 y 127, se producen las manipulaciones que son esos falsos rompimientos, ¿sí? Pero si el precio va más allá del extended stop home, quiere decir que ya esto es una tendencia bajista, ¿sí? Y eso es lo que vamos a seguir viendo en las otras clases. Ya me quedan 2 minutitos. No sé si haya una última duda. Y bueno, y para aclarar, pues esto lo vamos a seguir profundizando en el grupo, porque yo sé que esto no queda claro nada más con una breve explicación. Hay que darle. Y ya que tengamos comprendido eso, vamos a ver las manipulaciones también que hay en el mercado. ¿Qué Sería, onda, Leo? Oye, una duda. sí, Hay, por ejemplo, de donde decías de la toma de ganancia, del precio que está ahorita de la toma de ganancia, pues es prácticamente como un tercio ahorita del valor que tiene. ajá. ¿No hay como alguna toma de ganancias como un poco más, no sé, más riesgosa o no sé, o sea, como que no value tan, como que no fluctúe tanto del precio que está ahorita hasta pues como su piso, por así? Mm, a ver, en precios más o menos, para que me vaya haciendo una idea. A ver, por ejemplo, ahorita estamos en Ethereum, está en 3,400, llegó a ese ATH, ¿sí? ¿Tú dirías tomar las ganancias por medio de un trailing stop o ya como si fuera un TP? Porque, por ejemplo, aquí yo me ayudo mucho de el Fibonacci, la expansión. Y si se dan cuenta yo ya de hecho ya debería de estar tomando ganancia aquí. Si se dan cuenta. Pero pudiera ser que se extienda porque lo que pasa en criptomonedas es que los niveles son muy arriba. Tomaría yo ganancias. Es que hay muchas, es que eso ya depende de cada quien, ¿no? Pero también pudiera hacer esto, que yo busque esto y si se dan cuenta, bueno, el precio probablemente llegue a este nivel 300 que está sobre los $3,500 y ya de ahí se vaya a la baja. ¿Qué hago yo? Hago dos cosas.